Bienvenidos al módulo 2 del programa para deportistas. Vamos a estar abordando el tema de la confianza. Esta es una habilidad mental base para un buen rendimiento. Y digo base porque podemos tener infinidad de recursos, habilidades, talento, etcétera, pero si no confiamos y no creemos en lo que nosotros podemos hacer, vamos a arrancar limitándonos, ¿sí? Entonces, si nos limitamos a nosotros mismos, obviamente nuestro rendimiento también va a pasar a estar condicionado o limitado por una barrera personal, ¿sí? Que como es la confianza, que es básicamente esto de poder creer en uno mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Bueno, básicamente, ¿qué es la confianza? ¿Cómo funciona desde el punto de vista en cómo se suele ver o no esta habilidad en el deporte? O sea, cómo la podemos detectar, cómo podemos saber cuál es nuestro nivel de confianza, ¿sí? ¿Cómo es una confianza óptima para el rendimiento deportivo? Poder identificar cómo es la confianza ideal y qué podemos hacer nosotros para poder aumentar esos niveles de confianza, ¿sí? Y luego vamos a hablar de dos conceptos que si bien no son parte de la confianza en sí, que son la autoeficacia y la autoestima, son dos complementos de la misma. Entonces podemos tener mucha confianza, ¿sí? Hablando en términos de mayor nivel. Sin embargo, si nuestra autoestima es baja, va a tender a afectar a esa confianza, y lo mismo con lo que es la autoeficacia, ¿sí? Así que vamos a estar abordando todos estos temas. Para empezar, la confianza es una creencia, ¿sí? Ya sea en que podemos lograr algo, por ejemplo, un objetivo, por ejemplo, un tiempo o una marca, o una creencia en que podemos llevar a cabo una habilidad, por ejemplo, en que puedo meter un penal, ¿sí? O puedo hacer un pase bien, etcétera, ¿sí? Entonces, en definitiva, en la confianza es creer que puedo hacerlo, remarcando mucho la palabra puedo, ¿sí? También creo que es importante cuando hablamos de confianza hacerlo en términos de algo que se construye. No es una habilidad que está o no está, ¿sí? Que viene como de nacimiento y que nacemos con confianza o nacemos sin confianza. Es una habilidad que vamos a necesitar construirla y alimentarla constantemente, porque también es cierto que no siempre vamos a tener los mismos niveles de confianza. Quizás en algún momento o en alguna situación puntual, nuestro nivel de confianza es relativamente bajo, entonces vamos a necesitar construir sobre eso para poder elevar ese nivel de confianza, y por momentos quizás en alguna otra situación o en alguna otra habilidad nos agarra con un poco más de confianza, lo cual no significa que eso se va a mantener así siempre, ¿sí? Por eso es que es súper importante estar con esta idea de que es, a ver, que se necesita construirla constantemente, ¿sí? Alimentarla o como le querramos decir, pero es algo que no va a ser fijo, no viene predeterminado y que vamos a necesitar estar trabajándola constantemente para asegurarnos de que nuestros niveles de confianza sean lo más altos posibles. Ahora bien, esa creencia de que puedo hacer algo puntual tiene dos niveles principales, ¿sí? Por un lado, el global, que como dice el ejemplo dice, soy buen defensor o soy buena defensora. Fíjense que este tipo de confianza es más general, ¿sí? Y lo ideal siempre es que esté planteado desde el lado positivo, siempre que podemos resaltar algo positivo, ¿sí? Eso no implica que siempre digamos, bueno, por ejemplo, en fútbol, soy un excelente jugador de fútbol o una excelente jugadora de fútbol y no tengo margen de mejora. No, la idea es que esta confianza global se centre en algún aspecto que sea positivo y que podamos empezar a, como decíamos en la placa pasada, que podamos empezar a construir nuestra confianza a partir de eso, ¿sí? Pero basarnos desde algo más general como para poder tener una confianza de que en nuestro deporte tenemos fortalezas, tenemos cosas buenas y que podemos empezar desde ahí a construir esa confianza, ¿sí?
Y el otro nivel es una confianza mucho más específica que está dada o aplica, mejor dicho, a una determinada habilidad. Por ejemplo, como dice el ejemplo, soy bueno o buena marcando, ¿sí? En la parte defensiva. Tengo buen estado físico. La situación de 1 versus 1 se me da muy bien. Por ejemplo, esas son algunas situaciones bien puntuales, bien específicas que podamos rescatar y que también podamos tener la confianza e ir depositando confianza en aspectos como más específicos. Otra vez, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito. No significa que tengamos que valorar de forma positiva todas las habilidades que requiere el deporte que practico, ¿sí? Porque ahí no tenemos lugar a seguir mejorando, a seguir aprendiendo cosas, ¿sí? Pero otra vez, lo importante es volver a esto de resaltar nuestras fortalezas, ir depositando la confianza en ellas y a partir de ahí empezar a abarcar quizás más las zonas de nuestras debilidades o lo que no nos viene saliendo o lo que todavía necesita práctica y mejora. Entonces, con estos dos niveles nos aseguramos de empezar por algún lado la construcción de esa confianza, empezar por las mejores características que tenemos, tanto globales o generales como específicas, y a partir de ahí ir construyendo una confianza más estable, una confianza sólida que se pueda ir trasladando al resto de nuestras habilidades o al resto de lo que implica nuestro deporte. A la hora de definir qué es la confianza, cómo se ponen en práctica en el deporte y demás, también es necesario reconocer que hay ciertas amenazas, entre comillas, que pueden afectar nuestros niveles de confianza. Estas amenazas muchas veces son los que producen un descenso en nuestras creencias y en nuestra confianza global y o específica, ¿sí? Estas amenazas son, por ejemplo, los errores. Yo puedo tener una confianza alta o una buena confianza en una cierta habilidad y de repente si en algún momento cometo algún error, quizás ya esa confianza específica desciende un poco, ¿sí? Porque es como que si yo creía que lo podía hacer bien y de repente cometo un error, eso pone a prueba un poco ese nivel de confianza que yo tengo en relación a una habilidad específica, ¿sí? Las lesiones o molestias más que nada físicas también vienen a amenazar nuestra confianza, porque quizás me estoy preparando para un partido o una competencia puntual, me vengo sintiendo bien, vengo sintiendo ese nivel de confianza de que lo puedo hacer, hablando en términos de creencias, y de repente me lesiono o tengo alguna molestia y ahí es donde quizás todo eso que venía construyendo se derrumba o quizás no del todo, pero sufre alguna consecuencia, algún descenso en nuestra confianza. Después, el bajo rendimiento o derrotas previas, ¿sí? O sea, si yo vengo en un buen nivel y de repente tengo algunos partidos que no termino satisfecha con mi propio rendimiento o algunas derrotas, por ejemplo, esto pasa más que nada en deportes individuales, en donde me estoy enfrentando a un rival, en donde ya perdí anteriormente, en donde no pude rendir bien contra esa misma persona, contra ese mismo rival, eso quizás hace que mi confianza específica o también global se vea un poco afectada, ¿sí? En menor o en mayor medida, eso va a depender más que nada de cada persona, pero muchas veces esto va generando como ese descenso o por lo menos algunos cuestionamientos, algunas dudas de ¿podré hacerlo? ¿Podré volver a mi nivel? ¿Podré ganarle a esta persona o a este rival que me viene ganando las últimas veces que me enfrenté? Y eso va, a veces produce, digamos, ese descenso en la confianza, ¿sí? Después, bueno, problemas personales, que no me vaya bien en algún otro ámbito que no tenga que ver en el deporte, quizás me puede llegar a afectar un poco esa confianza en lo que es el deporte. Luego, feedback negativo, ya sea por parte de algún compañero, de algún entrenador, de alguien del cuerpo técnico o de cualquier persona, cualquier familiar y demás. Quizás nosotros veníamos con una confianza alta en alguna
así como vimos antes, no tanto global como específica, y de repente recibimos un feedback que no coincide con nuestra creencia, con nuestros pensamientos, y de repente eso puede llegar a generar este descenso en la confianza o puede generar dudas o demás, ¿sí? Y luego también hay factores externos. Hoy por hoy, con las redes sociales, no hace falta que sea una cuestión de la prensa o más general, sino que mismo con las redes sociales a veces cualquier persona termina estando expuesta a críticas o sí, a que se hable sin saber o lo que sea, o que se den opiniones, y eso también a veces genera que hoy en día muchos deportistas estén sufriendo problemas de confianza, o sea, descensos en los niveles de confianza a partir de lo que está pasando con todo el fenómeno de las redes sociales. Vamos a pasar entonces a la parte práctica, sí, que esto es como la parte más importante, creo, del programa, que es esto de que cada uno de ustedes pueda lograr su confianza óptima, ¿sí? Obviamente que eso va a depender mucho de la práctica que cada uno haga con toda esta información que yo les pretendo dar, pero la idea es justamente poder guiarlos tanto desde la psicología deportiva y el coaching deportivo con ciertos lineamientos para que sepan un poco por dónde buscar esa confianza óptima, ¿sí? ¿Qué es confianza? ¿Qué no es confianza? Y cuáles son esas fuentes, poder que cada uno de ustedes pueda identificar sus propias fuentes de confianza para llegar a ese ideal, o para poder ir construyéndola y mantenerla lo más alta posible según cada persona, cada deporte y cada momento también. Lo primero que hay que saber es dónde podemos encontrar esta confianza óptima, ¿sí? Muchas personas, muchos deportistas con los que suelo trabajar, confunden esa confianza ideal con un exceso de confianza, ¿sí? Y como ven en el gráfico, para el rendimiento deportivo, ningún extremo es bueno, ¿sí? Recordemos que la confianza es una creencia, entonces, tanto si yo creo que no lo voy a poder lograr, ¿sí? Sea una habilidad, un objetivo o mismo mi sueño más grande a nivel deportivo, o por el otro lado, si creo que es fácil lograr eso, o sea, si yo digo como, bueno, voy a jugar un partido, es fácil, ya lo gané, probablemente mi rendimiento sea bajo, ¿sí? Fíjense en el gráfico, está muy claro esto de que la confianza óptima se encuentra en el medio. A ver, hay que tratar de no pecar ni de inseguridad ni de ese exceso de confianza. Esto de no pensar en que, por ejemplo, en términos de un partido o una competencia, no irnos para el extremo de pensar en no lo puedo ganar o es imposible, y tampoco para el otro lado de ya está, ya gané. Esto, como se habla a veces en términos deportivos, esto de lo gano caminando, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que esos dos extremos resultan en un rendimiento bajo. Ya veremos por qué, pero ninguno de los dos extremos es bueno, por lo menos para lo que es el rendimiento. Y ahora fíjense, el punto más alto, el rendimiento más alto se da en el medio, la confianza óptima la podemos ubicar justo en el medio. Eso después ya, obviamente, esto es un gráfico súper general y hay que tratar de aplicarlo o de ir específicamente a cada persona, ¿sí? Pero esto es como en términos de poder hacer de dónde podemos ubicar esa autoconfianza óptima, y después, bueno, cada uno lo va llevando para el lado donde personalmente se sienta más identificado, pero esto es en principio dónde podemos ubicar esa confianza óptima. Bien, acá tenemos entonces los ejemplos, ¿sí?, de los dos extremos que veíamos en el gráfico anterior. Por un lado, la falta de confianza es esto de que nos va a generar dudas, nos va a generar tanto un autodiálogo negativo, es decir, pensamientos negativos, como emociones negativas, ¿sí? Esto de pensar en que, bueno, si yo no puedo lograr algo, o sea, por ejemplo, una competencia, y yo tengo falta de confianza y ya pienso que no la puedo ganar,
obviamente voy a tener unos pensamientos y me voy a hablar de manera negativa, voy a tener emociones también que no van a ser las mejores. Muchas veces si yo antes de competir ya creo que no lo voy a, que es imposible, es algo que a veces pasa en el deporte, viene un deportista y dice, no, bueno, es muy difícil, es imposible ganar una competencia de X competencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el deportista ya se está frustrando incluso antes de competir, ¿sí? Eso también genera un bajón en términos de motivación. Recuerden del módulo pasado que la motivación tiene que estar dada por desafíos, es decir, algo que no sea muy fácil, pero que tampoco sea esto de imposible, ¿no? Que necesitamos tener desafíos en el sentido de que sea algo que podemos lograr, que va a requerir esfuerzo, pero que lo podemos hacer. Entonces, si ya empezamos con esa falta de confianza de que no lo voy a poder hacer, mi motivación no va a estar en una buena situación. Voy a tener un bajón probablemente porque ya es como que no tengo un objetivo para cumplir. Ya no tengo una meta de rendimiento, no me estoy poniendo metas de resultado porque ya directamente estoy pensando que no lo puedo lograr, ¿sí? Aparece también el miedo al fracaso, esto de que, bueno, si yo pienso de que no puedo ganar una competencia, no puedo ganar un partido, nos vamos a ir más para el lado de, bueno, evitemos que sea un fracaso. Eso también pasa mucho en términos deportivos, esto de que, bueno, no lo puedo hacer bien, bueno, tampoco lo quiero hacer mal, tampoco quiero quedar en ridículo, no quiero que la gente diga cosas, que opine mal, que me dé feedback negativo. Entonces aparece mucho esto del miedo al fracaso, ¿no? Fracaso entre comillas, porque después ya veremos un poco eso de qué es el fracaso y demás, pero sí es algo que uno se lo puede llegar a plantear cuando le falta esa confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que cada competencia se viva como un sufrimiento, porque voy a competir sin la expectativa o sin el objetivo o sin el desafío de poder ganarla, tampoco lo quiero hacer mal, entonces tengo autodiálogo negativo, poca motivación, emociones negativas, ahí aparece algo de miedo, quizás aparecen otras habilidades mentales como por ejemplo la ansiedad, la presión, el estrés, entonces terminamos sufriendo de más, ¿sí? Aparece, no aparece el disfrute, no aparece lo que uno quiere conseguir, ¿sí? Y por otro lado tenemos el exceso de confianza, que muchas veces se ve en esto de sobrar al rival. Sobrar, para los que no conocen el término, es esto de pensar de antemano que ya le gané a un equipo o a un rival, ¿sí? Entonces eso es de pienso que soy mejor y que por lo tanto sin hacer nada, sin el esfuerzo, ya voy a ganar, ya me veo ganador, ya me veo ganadora o bueno, es eso de es fácil, es pensar que es fácil, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el peligro, entre comillas, de eso? Es que nuestra concentración va a ser baja, porque si yo creo que no necesito esfuerzo, que ya gané de antemano, no me voy a concentrar, probablemente tampoco llegue a un nivel de activación que sea el óptimo para mi propio rendimiento, me voy a aburrir porque digo, bueno, ¿para qué vine? O sea, muchas veces en esos términos las personas que viven eso es como, bueno, ¿para qué vine? ¿Para qué me levanté temprano? ¿Para qué estuve entrenando en la semana si esto es fácil? ¿Sí? Entonces me aburro, me falta la motivación, porque a diferencia de lo que era la vez pasada, acá no hay motivación. Si yo ya creo que gané, si yo ya creo que soy mejor, ¿qué motivación tenemos? ¿Sí? No, otra vez falta el desafío, ¿sí? Y lo mismo aparece también esto de sobreestimar mi capacidad, de cuando uno cree que es fácil, no hay términos para mejorar, o sea, no lo estamos pensando en términos de, bueno, esta competencia, si bien es de menor nivel al que estoy acostumbrada, me puede servir para aprender algo, para mejorar algo, para practicar algo. Ahí lo que estamos haciendo cuando hay un exceso de confianza es creer que esto no sirve para nada. Entonces estoy sobreestimando mi capacidad, no estoy aprendiendo, no lo estoy aprovechando como una oportunidad para seguir mejorando o mismo a veces para mantener. Uno a veces va a competencias que son en principio de un nivel más
bajo del que uno tiene para quizás poder entrenar algunas cosas, para poder practicar, para poder aprender, para poder gestionar. Muchas veces las competencias de este tipo sirven para poder gestionar cuestiones más mentales, por ejemplo. Y cuando hay un exceso de confianza es como que no doy lugar a todo eso. Entonces estoy sobreestimando mi capacidad y no dando lugar a eso, a poder seguir mejorando infinidad de aspectos. Bien, entonces ya delineamos que no es la confianza óptima, ¿sí? Estos dos extremos que son la falta y el exceso de confianza. Y ahora vamos a hablar sobre lo que sí es la confianza óptima. Más que nada, ¿qué es lo que la caracteriza? ¿Sí? Más adelante en este módulo vamos a tratar de ver cómo cada uno de ustedes puede buscar e identificar ese nivel de confianza óptimo para tratar de apuntar a eso, digamos, para tratar de reconocer cuál es mi nivel actual de confianza y cómo podemos ir construyéndola para llegar a que mi confianza sea óptima, ¿sí? Pero acá lo que vamos a hacer es delinear un poco o caracterizar esos niveles de confianza, ¿sí? ¿Qué es lo que cuando sentimos esa confianza óptima, qué es lo que está, digamos, cómo lo podemos reconocer, ¿sí? Por un lado, tenemos emociones positivas. Toda persona, y acá los invito a que piensen en una situación, puede ser dentro del deporte o no, en algún momento en el que se sintieron confiados o confiadas, probablemente la puedan relacionar con sensaciones y con emociones positivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que caracteriza, una de las características, obviamente, de estos niveles altos de confianza, que uno se siente con una emoción. ¿Qué emoción va a variar de acuerdo a cada persona? Y con sensaciones positivas, ¿sí? Por otro lado, se encuentra el autodiálogo correcto. ¿Qué significa esto? Es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Y correcto en términos de que no es negativo, porque muchas veces tenemos esto de que, por ejemplo, uno hace algo mal y ya empieza con ese autodiálogo negativo de cómo puede ser que lo haga mal, o lo entreno todo el día porque no me sale, o ya más en términos, otro tipo de castigos que nos damos a nosotros mismos. Entonces, ese diálogo, si nos hablamos negativamente a nosotros mismos, obviamente nuestra confianza va a tender a sufrir un descenso. Pero ahora, si el autodiálogo es correcto, esto de que, por ejemplo, cometo un error y digo, bueno, es parte también del deporte, la siguiente pelota, por ejemplo, en términos de fútbol, la siguiente pelota voy a tratar de dar bien el pase o demás. Ahí lo que estamos hablando es justamente estamos hablándonos de manera correcta, gestionando ese autodiálogo para que no genere descensos en nuestra confianza, sino que nos mantenga o incluso podamos seguir construyéndola, ¿sí? Bien, después el nivel de activación también tiene que ser el correcto, ¿sí? Tenemos que estar en nuestro nivel ideal de activación, porque eso también hace que nosotros podamos sentir que estamos en nuestro 100%. Si yo en una competencia me estoy preparando y siento que estoy en mi mejor nivel previamente, o sea, en todo lo que es la entrada en calor y la preparación, después eso me va a generar confianza para decir, bueno, si ahora me estoy sintiendo a mi 100% y me estoy sintiendo muy bien, probablemente también lo pueda llevar al momento de la competencia o al momento del partido, ¿sí? La concentración, por otro lado, también es importante porque nos va a permitir enfocarnos en los estímulos importantes para la competencia o para el partido que tengamos. Si yo antes de jugar o antes de competir también siento que estoy enfocada en lo que tengo que hacer, en cómo hacer para rendir mejor, en mis objetivos de rendimiento, en mis objetivos de resultado y demás, eso probablemente me genere mayor nivel de confianza a que si no estoy concentrada o si estoy atenta a otras cuestiones que no son las importantes en ese momento, ¿sí? Otro momento importante que define muchas veces o que es donde se ve claramente qué tipo de confianza tenemos es cómo reaccionamos ante la adversidad.
porque la adversidad, los obstáculos son parte del deporte, ¿sí? A veces los tenemos identificados, a veces sabemos en qué momentos pueden pasar y a veces en plena competencia sufrimos estas situaciones inesperadas. Entonces, la confianza óptima es esta de que nos permite reaccionar de la mejor manera a esa situación inesperada, a esos cambios, y nos permite adaptarnos, ¿sí? Con la confianza de que todavía lo puedo hacer, ¿sí? Si yo vengo compitiendo de una forma y sufro, aparece algún obstáculo, sufro alguna adversidad y mi confianza está ahí diciendo, bueno, sigo pudiendo hacerlo, todavía puedo hacerlo, entonces eso me va a permitir, obviamente, seguir con estos niveles altos de confianza, ¿sí? Por otro lado, esto de sé qué vine a hacer es tener claros no solamente los objetivos, sino saber dónde estoy parada hoy por hoy para enfrentar mi competencia. ¿Sí? Esto de, por ejemplo, tengo confianza en que puedo hacerlo, ¿sí? Más a nivel global, como veíamos al principio. Y por otro lado, en dónde dónde está puesta, dónde estoy depositando mi confianza a niveles más específicos, ¿sí? Entrené mucho, por ejemplo, la parte física, entonces sé que físicamente puedo dar mi 100%, o lo que sea, entrené mucho una habilidad que la vengo mejorando, entonces confío en que la voy a poder llevar a cabo en el partido o en la competencia que estoy a punto de empezar, ¿sí? Entonces es esto de, bueno, yo vengo a competir para poder hacer los objetivos que me planteé y sé que lo puedo hacer, sé que lo puedo llevar a cabo en términos generales y específicos también, ¿sí? Y por otro lado, todo eso, digamos, que fuimos hablando anteriormente, nos va a dar esto de que probablemente si podemos cumplir todas estas características, estemos rindiendo más cerca de nuestro potencial, ¿sí? Si yo puedo reunir estas características anteriores y puedo sentir que estoy rindiendo dentro de mi potencial o lo más cerca posible de mi potencial, obviamente que eso va a generar que nuestra confianza global sea cada vez más alta. Bueno, ahora sí pasemos a cómo entreno mi confianza, ¿sí? Ya delineamos qué es la confianza óptima, qué no es la confianza óptima en términos generales. Ahora vamos a ir específicamente a qué puede hacer cada uno de ustedes para ir elevando esos niveles de confianza, para ir construyendo en términos globales, en términos específicos y sobre todo para ir identificando cuáles son mis fuentes de confianza, ¿sí? Acá vamos a ver muchas formas de entrenar, digamos, o dónde podemos poner el foco para ir trabajando nuestra confianza, pero también tengan en cuenta que esto es muy personal, es decir, quizás de las características que tenemos en la siguiente placa, a mí personalmente me pueden llegar a servir 6, 7 y a otra persona basándose en 2 ya le es suficiente como para poder entrenar la confianza, ¿sí? Así que vamos a ir específicamente trabajando todas las formas en las que podemos entrenar nuestra confianza, pero también acá invito a cada uno a que pueda ir poniendo en práctica todas y a partir de eso ir reconociendo cuáles son las que más les sirve a cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a ir puntualizando entonces las fuentes de confianza. Lo ideal es poder ir identificando cada una de ellas, poder ir trabajando sobre todas al principio. Los invito a que prueben todas estos puntos, ¿sí? Y a partir de eso que puedan identificar cuáles son aquellas fuentes que más les sirven a cada uno de ustedes, ¿sí? Probablemente no a todos les sirvan las mismas y probablemente no todos estos puntos que vemos aquí, no todos les sirvan a cada uno de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso los invito a que vayan probando uno por uno y que a partir de eso puedan identificar cuál es el que más les sirve, ¿sí? Porque probablemente sobre eso es que puedan construir y alimentar más su propia confianza. Bien,
Bueno, empecemos por esto de repasar tus logros previos. Una vez, a ver, cuando uno logra algo, cuando uno cumple un objetivo, cuando uno cumple o puede, por ejemplo, mejorar una técnica que le llevó mucho tiempo y le llevó mucho trabajo poder hacerlo, eso se vive como un logro. Y yo creo que cuando uno logra algo que se propuso, siente esa satisfacción y se siente con esa confianza de decir lo logré, lo hice, lo pude llevar a cabo, ¿sí? Entonces, repasar todas las veces que nosotros cumplimos algo, logramos algo, probablemente nos va a llevar a esa sensación de confianza, a esas emociones que sentimos en ese momento, y eso nos pensarlo hoy, por ejemplo, viéndolo para atrás y recordándolo, nos traslada a ese momento y eso también nos va generando nuestra confianza, ¿sí? Si yo voy pensando en todas las cosas que logré, en todos los objetivos que cumplí, obviamente me va a ir trasladando esa situación y me va a ir generando más confianza de, bueno, lo pude hacer, me conecto con esas sensaciones. ¿Por qué no puedo seguir cumpliendo objetivos? ¿Por qué no puedo seguir logrando las cosas que me propongo? ¿Sí? Luego tenemos esto de buena relación con el entorno. Esto implica compañeros de equipo, compañeros de entrenamiento, cuerpo técnico, etcétera. Siempre poder generar una buena relación, ya sea por la tarea que estamos realizando o desde la parte social, siempre nos va a generar más confianza, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en lo que son deportes de equipo, tener una buena relación. Como digo, quizás no ser amigo de todo el mundo, pero tener una buena relación y estar todos en la misma página va a hacer que tengamos más confianza, de decir, bueno, como grupo podemos cumplir algo, ¿sí? Lo mismo en deportes individuales, grupo de trabajo con los entrenadores, con el cuerpo técnico, con las personas con las que uno entrena. Si se puede lograr esa buena relación, siempre va a ser como esto más de, bueno, somos un equipo, entonces lo podemos cumplir, ¿sí? Bien, después, prepararse al 100%. Yo creo que con los deportistas con los que trabajo y he trabajado, la confianza muchas veces viene de esto de pensar, una vez que uno llega a la competencia, pensar en que hizo todo lo posible para llegar de la mejor manera. Esa es una de las mayores fuentes de confianza que uno puede sentir. Si yo me entreno al 100, si yo me preparo dentro de todos los aspectos posibles que me puedo preparar y siento cuando llego a la competencia que no me quedó nada por hacer, probablemente me sienta más confiado a que si llega el momento de un partido y diga, ay, bueno, podría haber entrenado un día más, podría haber hecho tal otra cosa más. Eso siempre nos va a generar esa sensación de, bueno, si yo me preparé al 100 en la competencia es mucho más probable, mucho más factible que yo me sienta que pueda rendir al 100%, ¿sí? Siguiendo un poco con esta línea, digamos, el estado físico está comprobado que es una de las formas, de las mayores fuentes de confianza. Si yo físicamente siento que estoy en un muy buen momento, ¿sí? en un muy buen estado, probablemente también sienta esa confianza. Es como que muchas veces de los aspectos que se pueden entrenar, la parte física es una de las que mayor se ve y una de las mayores fuentes de confianza antes de poder competir, ¿sí? Luego tenemos la visualización. Esta es una herramienta muy importante para poder prepararnos, para poder anticipar ciertas situaciones esperadas o no. Entonces la visualización forma parte también nos genera esa confianza, ¿sí? Forma parte de esa preparación previa y visualizarnos, o sea, antes de una competencia, si yo me visualizo rindiendo bien, si yo me visualizo destacando las habilidades mentales que yo quiera destacar, si yo me visualizo compitiendo con confianza, eso también genera que cuando llegue el momento de la competencia, cuando llegue el momento del partido o de una prueba que tengo que realizar, ya me pare desde otro lado. ¿Por qué? Porque esto como que uno piensa, bueno, ya lo viví, ya lo practiqué mentalmente, ya lo visualicé, ya sé cómo voy a reaccionar, ya sé con qué nivel de confianza quiero estar, entonces es como más fácil transferir esa visualización a después lo que va a pasar en la competencia,
¿sí? Otro aspecto fundamental es el autodiálogo. Cómo nos hablamos tanto en los entrenamientos y en la preparación como en la competencia en sí. Si yo me hablo correctamente, si yo estoy pensando de forma positiva, estoy hablándome positivamente, estoy hablándome en términos de confianza, de esto, por ejemplo, de, bueno, quiero mejorar tal cosa, en vez de pensarlo en términos de me falta esto y si me falta esto no voy a poder rendir bien, lo podemos pensar en términos de lo puedo seguir mejorando, vengo entrenándolo, todavía me falta mejorarlo, pero voy camino a eso. Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos, uno de un autodiálogo negativo y otro de un autodiálogo correcto, ¿sí? Como veíamos antes. Nuestra forma de hablarnos tiene que ser correcta, no pensando en que está todo bien ni que está todo mal, pero sí en esto de que, bueno, resaltar lo positivo y lo que me falta estoy camino a mejorarlo o pretendo mejorarlo y voy en un proceso de mejora, en un proceso a poder lograrlo, ¿sí? Luego, el nivel de activación también es importante, poder gestionarlo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en el módulo y ya van a entender a qué me refiero con este nivel de activación, pero para sentirse con confianza, como lo veíamos antes también, regular nuestro nivel de activación y poder llegar correctamente activados a una competencia nos va a generar una sensación positiva y nos va a generar más confianza, ¿sí? Por esto de decir, bueno, estoy en mi 100% y me siento que estoy en mi 100% antes de competir, probablemente después lo pueda, en la competencia en sí, pueda sentir esa activación. Entonces eso hace que nuestra confianza obviamente sea más, sea positiva y esté basada en esto de, bueno, ya en el calentamiento puedo sentir esa activación correcta, entonces ya me voy sintiendo más cerca de ese rendimiento ideal, digamos, ese potencial, ¿sí? Entonces eso nos va a generar que tengamos confianza en, bueno, puedo sostenerlo y después puedo hacerlo en competencia, ¿sí? Buscar feedback. Muchas veces nosotros somos duros, o sea, con nosotros mismos, digamos, somos autoexigentes, entonces muchas veces pensamos que siempre falta, que siempre se puede seguir mejorando, que eso está bien, pero digamos lo que no está bueno para la confianza es pensar que siempre falta algo, que no lo voy a poder lograr, que me va a costar y demás. Entonces está bueno buscar feedback en nuestro entrenador o nuestra entrenadora, en las personas que nos acompañan, en las personas en compañeros, muchas veces en pares, ¿sí? O en personas que quizás familiares, por ejemplo, que muchas veces no entienden todo del deporte, nos acompañan, pero como que bueno, no tienen esa palabra, quizás la misma formación que tiene un entrenador, pero esas personas nos pueden dar ese feedback a veces que necesitamos. Entonces, si uno está medio ahí con esos niveles de confianza o con mucha autoexigencia, está bueno preguntarle a otra persona cómo nos ve, digamos, cómo preguntarle esto de qué vengo mejorando, dónde está la evolución, cuál es mi potencial, porque probablemente otra persona que nos venga acompañando o que nos venga siguiendo o que entienda un poco de nuestra situación, nos va a tender a remarcar las cosas positivas, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que nosotros mismos no hacemos. Entonces, pedirle a otro que nos dé ese feedback también muchas veces es positivo para la confianza, porque una persona que venga y diga, no, bueno, sí, esto es cierto, todavía falta mejorarlo, pero venís evolucionando un montón, venís mejorando en este aspecto, en este otro, venís rindiendo cada vez mejor en competencias, en los partidos se nota que estuviste trabajando en tal cosa, por ejemplo, esos pueden ser ejemplos de feedback. Y ahí ya uno lo ve de otra forma, como que uno quizás lo daba por hecho, pero cuando se lo dicen a uno mismo, lo toma desde otra forma. Y eso es una fuente es una fuente de confianza que está bueno también tomarla, ¿sí?
El lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importante también para la confianza, porque muchas veces, y esto está comprobado, de que obviamente en ciertos momentos de la competencia podemos llegar a dudar, podemos llegar nuestra confianza puede llegar a tambalear, pero si nosotros tenemos un lenguaje corporal de confianza, va a ir como de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, si yo no tengo, me está costando confiar en mí o me está costando confiar en mis habilidades a la hora de competir o de algún partido, está comprobado de que si yo adopto un lenguaje corporal de confianza, que es esto de mantener como la espalda recta, la cabeza al frente, la cabeza en alto, es esto que se conoce como, bueno, inflar el pecho, tratar de hacerme lo más grande posible en términos del cuerpo. Eso lo vamos a ir sintiendo como que, bueno, sí, la confianza viene de adentro. Adopto un lenguaje corporal y una postura corporal de confianza, y poco a poco la parte mental también va escalando un poco en esos términos de confianza. Entonces, por eso también está bueno no solamente que sea interno y de adentro para afuera, sino que también de afuera para adentro podamos mostrar ese lenguaje corporal y esa confianza, ¿sí? Podamos como ir de a poco construyéndola, como decía, de los dos lados, ¿sí? Y por último, esto de observar a los pares. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tender a tomar más del par que quizás de un entrenador o de otra persona, ¿sí? Es decir, si yo veo que un compañero de equipo o un compañero de entrenamiento, en el caso de los deportes individuales, lo veo que se mueve con confianza, veo que mejora ciertas habilidades y demás, probablemente ahí es una fuente también de confianza, de decir, bueno, yo entreno con él o con ella. Si ella se puede mostrar confiada o él se puede mostrar confiado, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? ¿Sí? Si este compañero o esta compañera de equipo mejora sus habilidades, y eso se nota también y se la ve con otra, digamos, actitud frente a la competencia, bueno, yo también lo puedo hacer. Si entreno la misma cantidad de horas o más o menos las mismas, hacemos lo mismo, estamos juntas, compartimos equipo, estamos juntos y entrenamos juntos, bueno, yo también lo puedo lograr, ¿sí? Entonces muchas veces no es una comparación de decir a ver qué tiene y qué no, sino es esto de observar y de decir, si un compañero o una compañera de equipo puede tener este nivel de confianza, yo también lo puedo lograr. Volvemos a esto de la creencia. Acuérdense que la confianza es una creencia. Entonces, si yo creo que así como un par lo pudo conseguir, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, acá con esta foto lo que pretendo es que vean dentro de este módulo el video de visualización, ¿sí? Es un video que sacó Nike con Lewandowski, o sea, es una publicidad que hicieron ellos en un momento de habilidades mentales, que la verdad que estuvo bastante bueno, y con el video van a ver un poco en qué consiste la visualización, ¿sí? Por más que sea un video publicitario y demás, lo que pretende es hablar un poco de los beneficios que tiene la visualización, ¿sí? En qué consiste y cómo estaría bueno poder llevarla a cabo, ¿sí? ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque es una herramienta muy importante que nos va a servir no solamente para prepararnos desde la parte técnica, como sí quizás apunta el video, sino que también para que podamos incluir la parte mental a la hora de visualizar, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una vez que vean el video, fíjense que Lewandowski lo que dice es tratar de imaginar el contexto competitivo, tratar de imaginar diferentes jugadas que uno puede hacer o diferentes, cuestiones más técnico-tácticas que uno puede hacer. Yo lo que les propongo también es que puedan incorporar la parte mental a la visualización, ¿sí? Que no solamente se imaginen
lo que puede llegar a pasar en un partido y cómo poder trasladar lo que fueron entrenando en la semana o a lo largo de los años de entrenamiento al partido, sino también que puedan incluir toda esta parte de la confianza, ¿sí? Si yo me visualizo, por ejemplo, los deportes que tienen partidos prácticamente todas las semanas, si yo me puedo imaginar en el partido siguiente, no solamente llevando a cabo lo que entreno y las habilidades que son mis características y demás, sino también me puedo imaginar teniendo confianza, saliendo a la cancha con confianza, definiendo, por ejemplo, con confianza o logrando esas habilidades de manera confiada, digamos. Eso después me va a servir a la hora de entrar a la cancha, porque yo ya me visualicé con esa confianza y si en algún momento tengo como esas situaciones adversas, cometo algún error y demás, y yo ya también me pude anticipar respondiendo con confianza por medio de la visualización, ya lo más probable es que pueda lograr mantener esos niveles de confianza e incluso ir aumentándolos, ¿sí? Lo mismo no solamente para los que juegan partidos todas las semanas, sino también para los que compiten, quizás no con tanta regularidad, pero si yo me puedo visualizar en esa competencia rindiendo no solamente desde la parte técnica, táctica y física, sino también rindiendo con confianza, gestionando mis emociones, teniendo un autodiálogo positivo, con altos niveles de motivación y demás, eso luego a la hora de la competencia lo voy a sentir también, ¿sí? Porque bueno, ya lo van a ver bien en el video, pero la práctica imaginada o la visualización lo que viene a cumplir es esto de que si yo me imagino haciendo, o sea, si yo cierro los ojos y me imagino en una situación, nuestro cerebro no va a poder distinguir si eso está pasando de verdad o no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La visualización me lleva a esas sensaciones que voy a tener cuando tenga una competencia, ¿sí? Si yo me imagino en competencia, voy a empezar a sentir, aunque no esté compitiendo, aunque no esté ni cerca de la fecha de competencia, pero al imaginármelo yo ya voy a empezar a tener las reacciones que tendría en esa competencia, ¿sí? Yo me imagino previo a un partido, voy a empezar a sentir todas las mismas sensaciones corporales y mentales que siento a la hora de jugar ese partido. Por eso es que la herramienta esta de la visualización es fundamental como para poder practicar, como para poder ensayar, como para poder gestionar, por lo menos desde la parte mental, ¿sí? Para poder gestionar nuestras emociones, para poder gestionar nuestros niveles de confianza y demás, todo de manera previa para que cuando lleguemos al partido o a la competencia ya como que tengamos esa sensación de, bueno, esto ya lo trabajé, esto ya lo viví, lo pude aprender a gestionar por medio de la visualización y de ahí digamos, nos permite estar un pasito más adelante o un pasito más cerca de poder hacerlo en esa situación competitiva. Bueno, vamos a hablar entonces de estos dos conceptos que están interrelacionados con la confianza, que son la autoeficacia y la autoestima, ¿sí? Por un lado tenemos la autoeficacia, que va más de la mano con lo que es la confianza específica, ¿sí? Que es básicamente la confianza en nuestras propias capacidades a la hora de llevar a cabo una habilidad. Es decir, qué tanto me creo capaz de hacerlo o no, ¿sí? Entonces es esto de, bueno, me siento capaz de ser eficaz para hacer X habilidad o no lo siento, ¿sí? Vean que es va muy a lo específico. Y por otro lado tenemos la autoestima, que es un concepto como más global y es una valoración que nos damos, digamos, una valoración que tenemos sobre nosotros mismos o sobre nosotras mismas, ¿sí? Es más que nada un equilibrio entre cómo me siento internamente y cómo me desempeño exteriormente, ¿sí? Entonces fíjense que estos dos conceptos van muy de la mano con la confianza, porque si yo no tengo no me siento eficaz a la hora de llevar a cabo una habilidad, es muy difícil tener una confianza específica en esa habilidad. Si yo no me creo capaz, volvemos a esto de que la confianza es una creencia. Entonces si yo parto de que mi autoeficacia
no es muy sólida, entonces probablemente en esa habilidad específica y en todas las que me sienta de esa forma no pueda llevar a cabo o no pueda tener un alto nivel de confianza específico, ¿sí? Lo mismo con la autoestima. Si yo no tengo una autoestima muy alta, va a ser más difícil, no significa que sea imposible, porque acuérdense que esto es una construcción y es un proceso, pero si yo tengo una autoestima más tirando a baja, me va a ser más difícil lograr una confianza general en mi deporte, ¿sí? Entonces, por eso también es importante el tener en cuenta estos dos conceptos, porque como dice, ¿no? Ahí abajo están súper interrelacionados y van a influir en lo que es el rendimiento deportivo. Entonces, es muy importante también poder identificar cuál es nuestro nivel de autoeficacia para, digamos, habilidad por habilidad o agrupando ciertas habilidades y cuál es nuestro nivel de autoestima, ¿sí? Ahora, estos tres conceptos, la autoeficacia, la autoestima y la autoconfianza, van a ir súper de la mano con las expectativas también. Si yo creo y tengo una expectativa demasiado alta y demasiado autoexigente, bueno, quizás es más difícil lograr un alto nivel de confianza, ¿sí? Por eso también es importante poder regular nuestras expectativas, que estén planteadas de manera correcta, así como planteamos objetivos en el módulo pasado, que nuestras expectativas también estén planteadas desde algo que es posible, desde el desafío, desde algo que se puede ir mejorando, desde algo que puedo ir entrenando progresivamente para poder cumplirlo, porque eso también nos va a dar nuestro nivel de confianza. Si yo planteo expectativas sumamente altas y quizás no tengo todavía, no estoy en ese nivel de confianza, bueno, ahí quizás va a ser que esa confianza, en vez de ir subiendo y en vez de ir construyéndola, tendamos a que disminuya como su nivel, que vaya para abajo en vez de para arriba. Por eso es que también es fundamental plantear expectativas correctas para que tanto nuestra confianza global específica, nuestra autoeficacia, nuestra autoestima puedan ir subiendo, o sea, podamos ir planteando, digamos, podemos ir, mejor dicho, construyéndola de acuerdo a esas expectativas. Muy bien, en relación a lo que tiene que ver esto que hablábamos recién de las expectativas, es esto de no buscar la perfección, buscar el progreso, ¿sí? Muchas veces, inconscientemente a veces, o a veces en términos de la autoexigencia, el deportista se plantea que su expectativa es hacerlo perfecto. Y entonces ahí ya estamos planteándolo mal desde muchos términos, pero específicamente de lo que hablamos en este módulo, que es la confianza. Ya si buscamos perfección, a la primera situación que no salga perfecta o a la primera habilidad que no nos salga perfecta, ya es como que vamos a sentir un descenso muy grande en la confianza, porque yo buscaba la perfección, no lo estoy logrando, entonces ya mi confianza baja, ¿sí? Por eso es que acá es donde está planteado esto de las expectativas. Si yo en vez de buscar la perfección busco el progreso, ya mi expectativa es más real y es más probable entonces que mi confianza pueda responder a esa expectativa, ¿sí? Entonces les propongo que se planteen esta pregunta de qué es el éxito para vos. Si el éxito es hacerlo 10 puntos, hacerlo al 100%, bueno, ahí es donde quizás tengamos una incoherencia después con los niveles de confianza. Por eso plantéense, pregúntenselo qué es el éxito y traten de buscarlo desde ese lado. El éxito no es la perfección, el éxito pasa por otro lado. Obviamente que justamente les hago la pregunta para que cada uno de ustedes se lo plantee y lo pueda responder, pero si el éxito es hacerlo perfecto, bueno, ahí es donde quizás habría que tratar de poder cambiar un poco esa expectativa, de hacerlo más real para que todo el resto de las habilidades mentales puedan acompañar, en este caso la confianza, pero todas puedan ir acompañando a esa expectativa. Pasamos entonces a las habilidades complementarias que pueden ir haciendo para ir identificando y construyendo confianza. Bien, la primera de las actividades es esto de construir confianza. Acá les propongo que
en base a todo lo que estuvimos hablando, puedan identificar o puedan buscar 10 fuentes de confianza, ¿sí? Eso nos va a permitir un poco esto de, bueno, por dónde vamos a empezar esa construcción, por dónde vamos a empezar a alimentar nuestra confianza, siempre con la idea de esto como si fuera una casa o un edificio una construcción en general, esto de que las bases sean lo más sólidas posibles. Entonces, si buscamos estas 10 fuentes de confianza y podemos hacerlas que sean bases sólidas, después nuestra confianza se va a ir elevando sobre eso y va a tender a ser más estable, ¿sí? Ahora, a la hora de buscar estas 10 fuentes de confianza, les dejo 3 consejos. El primero es que sean habilidades, sean cuestiones que estén bajo nuestro control, que sean entrenables, ¿sí? Que basemos estas 10 fuentes de confianza en expectativas realistas, recuerden eso, es muy importante. Y por otro lado, que también tengan en cuenta estos 2 conceptos de la autoeficacia y la autoestima, ¿sí? Basándose en lo global y en lo específico, y que a partir de eso podamos empezar a construir esta confianza bien sólida. Y la segunda actividad que les propongo es esto de qué confianza quiero tener, ¿sí? O sea, es empezar por el final, digamos, para después iniciar ese camino. Entonces, ¿cuál es mi confianza ideal? ¿Cómo notaría esa confianza en un partido o en una competencia? ¿Qué confianza quiero tener? ¿Sí? O sea, ¿qué confianza vi una vez en un deportista o en una deportista que dije, me gustaría lograr eso? Entonces, empezar primero por a dónde quiero llegar, cuál es el final de mi camino. Entonces, a partir de ahí, poder esto de buscar, reflexionar, identificar esto de cómo quiero que sea esa confianza ideal y qué me falta para llegar a eso, qué necesito mejorar en términos de llegar a ese fin, qué aspectos necesito fortalecer, ¿sí? Entonces, una vez que puedo identificar a dónde quiero llegar y dónde estoy parada el día de hoy con respecto a esa confianza, poder hacer esta práctica de visualizarme constantemente teniendo esa confianza en diferentes situaciones competitivas, en diferentes momentos, en diferentes competencias, en diferentes partidos, pero siempre imaginándome logrando y teniendo esa confianza. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es poniéndola en práctica en cada visualización y después ir llevándola, ¿sí? Trasladándola a ese momento competitivo.